También la ponderación no se les va a estar proporcionando, solamente se les va a estar dando las instrucciones para que puedan ustedes de alguna manera eh, realizar la tarea de la manera más idónea o correcta, ¿verdad? Ya les comento, para este tipo de situaciones, por lo regular, yo les hago una convocatoria en la tarde-noche a efecto de darles a detalle o a detenimiento cómo tienen que desarrollar la tarea o el trabajo, ¿verdad? Estos puntos van a ser en medida como que van a tratar de subsanar la situación en la que las dos secciones se vieron inmersas, ¿sí? Entonces, yo les voy a estar haciendo la convocatoria, estén muy anuentes. Probablemente sea no hoy, porque también tengo a cargo los chicos del cuarto semestre de la jornada vespertina, la sección K, la C y la F, si no estoy mal. Por lo tanto, no les puedo prometer que hoy se pueda dar ese seguimiento, entonces tendría que ser mañana, ¿sí? De hecho, se les va a dejar esas instrucciones, esperaría dejárselas hoy, de lo que tienen que realizar ustedes para esta segunda tarea. Lo que sí les comento, o es algo que me estaba mencionando su docente titular, ¿qué tal, doctor? Muy buenas tardes, bienvenido. Es que la tarea la tienen que entregar esta semana. No debe de pasar de esta semana, ¿sí? Se les va a estar proponiendo el tiempo, se les va a estar aperturando ese espacio y la nota, pues él ya la tiene considerada el trabajo para efecto de que de alguna manera, pues se puedan echar la mano ustedes con eso, ¿verdad? Entonces, también existe la fuerte posibilidad, según me comentaba él, de un trabajo para el examen final, un trabajo de un documento que nosotros tenemos por ahí y ustedes deberán completar, ¿verdad? Entonces ya yo me encuentro a la búsqueda de este documento. Sí, por favor, vamos a salir del trabajito extra para que puedan compensar de alguna manera ustedes esa situación en la que se vieron inmersos las dos secciones. Ya se les está diciendo nuevamente que no les vamos a decir ni cuántos puntos se les va a dar eh, tentativamente para el primer trabajo ni para el segundo. Ahí sí que toda vez usted tenga la necesidad según el, su nota, ¿verdad? Va a realizar este trabajo. De esta manera, pues van a tener una forma como que de equilibrar la situación, ¿sí? Estamos. Eso es respecto del, bueno, el primer trabajo, hacer la acotación, disculpen chicos. Eh, del primer trabajo, los que tuvieron, se les va a poner esta nota, ya se les hace la aclaración. Si no entregaron su tarea, lamentablemente no va a ser posible poderles apoyar. Es la instrucción de su docente titular que no entregaron la tarea y no era tan larga al final de cuentas. Sin embargo, sí tienen la posibilidad de entregar esta segunda tarea. Entonces, ojo, patojos, si ustedes tuvieron esa situación de que efectivamente no pudieron entregar la primera tarea, pues van a tener el chance todavía de rescatar el, para esta segunda tarea que tenemos para esta semana, ¿sí? Ahora bien, ¿qué va a pasar con los chicos? Por ahí son unas preguntas que ya las tuvimos en consideración con el doctor. ¿Qué va a pasar con los trabajos que ya tienen sus notas cabales? Esas notas que son de 10 puntos, que efectivamente por el buen trabajo que han desarrollado, pues eminentemente es lo que van a conservar. Las notas todavía no se les están enviando, puesto que se les está realizando ese análisis a cada una de ellas, ¿oyeron? Entonces no ha llegado la nota para todos, definitivamente no ha de llegar todavía hasta, hasta que se considere oportuno, ¿verdad? Entonces, esa es la información que tenemos hasta ahora de la tarde. Y respecto de la tarea final, eh, por lo pronto, pues se va a estar buscando este documento y se les va a estar trasladando igualmente todas las instrucciones, ¿oyeron? Entonces, recuerden, si ustedes tienen sus notitas completas, sus 10 puntos, pues está en hora buena, ¿verdad? No habría ningún problema. Entonces, eso es lo que les tengo que trasladar a esta hora de la tarde. Veamos, Madeline, por favor.
Buenas tardes. Solo una consulta porque no me quedó un poquito claro. La nota de la primera tarea que ya entregamos, sí no nos la van a proporcionar. Em, Existe una situación muy particular que el doctor está analizando, dependiendo de la nota, ¿oyeron? Dependiendo de la nota. Entonces, eso ya son consideraciones de él, ¿oyeron? O sea, si ustedes tienen sus 10 puntos, sus 10 puntos. Si ustedes tienen sus 7 8 puntos, sus 7 8 puntos son los que se van a quedar. Entonces, esto va más orientado a aquellos alumnos que la verdad es que tuvieron una tarea que no está nada completa. Entonces, según lo que me manifestaba el doctor, ¿estamos? Entonces, eso va especialmente para estos alumnos, ¿verdad? Entonces, ya lo van a ir complementando con la segunda tarea que se les va a estar promoviendo a razón ya sea de transcurso de la tarde-noche o mañana mismo, pero la entrega es para esta semana, para este fin de semana, si no estoy mal. Se les va a estar proporcionando esa información cuando se adjunte el espacio para que la puedan subir. ¿Vieron? Doctor, muy buenas tardes. También hacerle de conocimiento en presencia suya que al final de el día sábado que se les proporcionó la revisión general, pues ya se les ha hecho ver esos pequeños desaciertos y aciertos que efectivamente pues cada uno tuvo a bien consignar en su evaluación, ver que no son inventos, las notas, por supuesto, sino que ocasionalmente alguna cuestión personal, particularmente, se les pueda personar. Entonces, es algo muy normal, es muy natural. En todo caso, pues ya se les dio esa explicación del por qué sí, del por qué no, de cada una de las cuestiones que se tenían planteadas. Entonces, con eso cerramos el espacio definitivo para lo que corresponde a la revisión general y recordarles, estimados amigos, cuando se tengan los calendarios, se les va a estar proporcionando oportunamente por es el medio que tenemos autorizado y por supuesto por la página oficial de la facultad. Entonces, no me queda más que comentarle eso, doctor, que ya estamos con la sección I. Ya ellos vieron sus aciertos y desaciertos y la recomendación que se les hizo oportunamente fue que se pusieran las pilas y que despertaran su instinto autodidacta a efecto de empezar a buscar también complementos de lo que usted hace su exposición, por supuesto. Entonces, estimados compañeros, doctor, muy buenas tardes. Les cedo el uso de la palabra. Bien, muy buenas tardes. Gusto en saludarlos nuevamente en esta nublada tarde de martes. Ujú. Aunque la tormenta ya después de los resultados del examen pues fue bastante fuerte, pero ahorita como que podría mejorar. Efectivamente, pues nosotros, obviamente pues la intención de nosotros nunca ha sido que pierdan el mayor número de estudiantes, siempre colaborar con ustedes. Por una u otra razón no lo hicieron, algunos otros porque también les pesan los blanquillos, ¿verdad? Entonces que obviamente es obvio cuando se mira los trabajos, ¿verdad? Entonces, pero nosotros les vamos a dar esa segunda oportunidad eh, con ese otro trabajo extra, ¿m? Que es la película que habíamos hablado de equidad de género, para que hagan un trabajo sobre esto, pero ese es en esta semana, ¿verdad? Esa es esta semana que tienen que ver esa película y hacer un resumen sobre el tema de equidad de género, ¿verdad? Que tienen que investigar un poco en qué consiste la equidad de género y obviamente con un pequeño resumen también de la película que van a tener la oportunidad de tener. Nosotros les vamos a enviar ese link. Ahora bien, eso es, como le digo, para todavía ayudar. Como le digo, ese trabajo para aquellos que más o menos tienen una calificación que consideran suficiente, pues no tienen necesidad. Al fin y al cabo, estos trabajos es si ustedes quieren, no es una tarea obligatoria. Si ustedes quieren o necesitan un poco más de puntos, pues lo hacen. Si salieron bastante mal, pues eso les va a ayudar, obviamente, a nivelar un poco los resultados que ya tienen y por los cuales con mucha facilidad con la que ustedes tienen, fueron por los cuales también recibimos buenas maltratadas porque vimos varias
mensajes en los cuales algunos de ustedes no voy a identificar personas o individualizar. Entonces, estaban, van a insultar, que no sé, de todo me dijeron, o me dijeron también Alberto, respecto al examen, respecto a que no vi bien las clases y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, con esa facilidad. Entonces, cuando ya miran ustedes las preguntas y las respuestas que eran las correctas, entonces ven ustedes que realmente no es que yo sea tan malo, ni tan mal catedrático, que no se entiendan mis clases, sino que ustedes tal vez no le prestan la atención que sea necesario para esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos. En cuanto al otro trabajo para el examen final, este también es un trabajo voluntario. El examen es de 30 puntos, eso no lo puedo modificar. Estos son puntos extras si ustedes quieren estar un poco mejor con el resultado final. Eso se entregará después del examen final, pero no es uno, Alberto, son dos. Uno es respecto a los medios de impugnación, que es similar, ¿verdad? Que tiene similares características, y el otro es sobre la prueba, es decir, los medios de prueba que el Ministerio Público tiene que realizar en la fase preparatoria. Es prácticamente una hoja matriz donde estará toda la información respecto a cada uno de los medios de prueba individualizados y obviamente con el número de artículo, ¿va? Para que sea mucho más fácil que a ustedes se les quede eventualmente ese tema, porque este material a futuro les va a servir. Yo estoy seguro porque con esa finalidad se hizo, que es, y les va a servir posiblemente cuando ya estén en su examen privado, porque es un resumen de todos los medios de impugnación que va a estar en esa hoja matriz, que serán como 3, 4, no me recuerdo cuántos son, pero póngamele unas 6 páginas, en los cuales va a estar toda la información sobre los medios de impugnación y sobre los medios de prueba. Se les da una hoja base para que miren ustedes cómo es, pero lo que tienen que hacer ustedes es completar la información. La información contenida en ese trabajo, que está, como quien dice, con algunos indicios de lo que es esto, no está completo, le falta más información. Y esa más información del material que originalmente van a recibir ustedes es el que tienen que mejorar. Como les digo, el trabajo inicial están todos los medios de prueba y todo, pero se ponen algunos datos muy escuetos, muy simplemente, algunos datos. Ustedes tienen que leer ese medio de prueba y completar la información que es necesaria. Ahí oportunamente, como les digo, se les va a dar el material base. En la otra, pues en la película es distinto, es algo similar a lo que hicieron en The Fracture, o sea, el crimen perfecto, que también se le llamaba en español. Entonces es un resumen de la película, algunos aspectos que deben de tomar en cuenta ustedes desde el punto de vista procesal, que también hay similitud de algunas instituciones del derecho procesal penal, así como vimos también, era todo lo que encontramos que son muy parecidos. Y como les digo, sí, las audiencias no son nada distintas o muy distintas a lo que nosotros hacemos en los tribunales aquí en Guatemala. Y los alegatos que nosotros generamos también en ese aspecto. Entonces, eso es. No sé, pero hay un aspecto muy importante que también debieron ver en esa película de Fracture, ¿verdad? Es un aspecto muy importante ahí. Bueno, no se los digo porque hay algunos que todavía, bueno, ese trabajo ya no lo pueden hacer, sino que tendrán que hacer el nuevo. Pero ahí también vieron cómo se cumple el non bis in idem, ¿verdad? Una investigación múltiple, que nadie puede ser acusado o procesado por un mismo hecho. Nadie puede ser acusado o perseguido penalmente por un mismo hecho que ya fue conocido por tribunales, que fue la última discusión que generaron. Dice, pero ya me acusaron y me absolvieron, ya estoy fuera. Sí, pero a usted en ese caso se le acusó por tal delito y ahora es este otro, no es el mismo. Entonces, eso también es una circunstancia que está contemplada en nuestro Código Procesal Penal
que sí se puede hacer. Es decir, nadie puede ser perseguido por el mismo hecho, alegó el ingeniero, ¿verdad? Y él le dijo, no, es cierto, pero en aquel momento la estábamos acusando ¿de qué? Tentativa de homicidio. En cambio, ahorita lo vamos a acusar de homicidio, porque usted ordenó que se le quitara todo lo que era el equipo médico y obviamente provocó la muerte. Entonces ya es un hecho distinto, ya es un delito consumado. Entonces no va a ser el mismo el hecho por el que va a ser juzgado. Y esa discusión que se la generó el jefe del fiscal, que le dijo, mira, recuérdate, Cal, ¿y qué fue a hacer él con esa idea que le dio el fiscal? A estudiar, que es lo que hacemos todos los abogados, es lo que tienen ustedes que hacer con mayor interés. Uno no deja de estudiar. El abogado no, nunca, nunca va a decir, ya lo sé todo. Siempre tiene que seguir estudiando. Y cada caso es una oportunidad para que usted analice, estudie nuevamente, agarre sus libritos, recuerde que se le dijo y todo. Tiene que estar estudiando. Pero nunca dice, yo ya lo sé, absolutamente no. Todo. Porque eso no sucede. Entonces, eso les decía yo, que son los aspectos importantes, que de alguna manera hay similitud también con las normas o las garantías también aquí en Guatemala y que también están en el derecho anglosajón. Entonces, esas son las cosas que ustedes tienen que ver también, un caso similar, pero hacer un breve resumen y obviamente en el informe analizar lo que es equidad de género desde el aspecto en el cual es analizado precisamente en la película y que ustedes lleguen a conclusiones respecto a ese tema. Porque no vaya a ser que en un momento a futuro ustedes puedan alegar equidad de género cuando hay un trato distinto en la ley a un hombre y a una mujer. No van a ver que no solamente las mujeres son discriminadas, sino que a veces los hombres también lo son, y eso es una parte que va a ser muy interesante en esa película. Entonces, el distrito legislativamente, pues la ley. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Son 2 trabajos que tienen que presentar con el examen final como puntos extra. Son puntos extra, por lo tanto, no hay ninguna obligación que hagan ese trabajo. Es decisión de ustedes. El examen va a tener el mismo valor, solo que si tienen estos puntitos extra, pues obviamente se le agregará a su resultado. Se les va a agregar a ese resultado final. Es decir, si sacaron 20 y en el trabajito, pues ustedes sacaron 5 más, pues van a tener 25 muy fácilmente, pues. Y entonces eso les va a ayudar. Entonces, eso es lo que necesito ver. Necesito que ustedes hagan, ¿verdad? Entonces, que hagan ese trabajito extra para mejorar su nota y otros para, sobre todo lo de la película, es para que mejoren su zona. Y los que no llegaron a zona, de repente con este trabajo todavía tienen salvación, ¿verdad? Todavía tienen la salvación. Y obviamente, pues como les digo, tal vez así se arrepienten y obviamente ya se arrepienten así entre ustedes mismos, porque no quiero que digan algo de las maltratadas que me dieron en esas comunicaciones, ¿verdad? Entonces, eso es precisamente la información que teníamos que dar. Entonces, si no hay más, entonces vamos a continuar con la clase. ¿En qué fue lo que nos quedamos en la clase anterior? ¿En qué aspecto del artículo 82 estábamos todavía analizando? Nos quedamos analizando el inciso 6, licenciado. El fiscal se pronunciará sobre el plazo razonable para la investigación. Bueno, sí, exactamente. Eso es la discusión que se hace después de que la persona ha sido ligada a proceso, después que se ha discutido la medida de coerción. Me parece que lo que teníamos que ver, si mal no recuerdo, era precisamente lo relativo a lo que eran las medidas de coerción, que de alguna manera están reguladas en lo que hemos visto más o menos, ¿verdad? Del 258
que es la prisión preventiva que está en el artículo 258, 259. Está forma y contenido, lo relativo al peligro de fuga. Creo que eso no lo habíamos visto, sí. No, licenciado. Entonces, bueno, que dentro de la discusión que se va a generar en el artículo 82 respecto a la medida que se le debe de aplicar y que dice, para que demuestren y argumenten sobre la necesidad de medidas de coerción, debiendo el juez resolver en forma inmediata. Entonces, aquí la discusión, lo que se va a generar es que si va a haber una prisión preventiva. Prisión preventiva porque hay riesgos en cuanto a lo que establece el 262 y el 263, que es el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. Esas son las dos circunstancias que se tienen que dar. Ya habíamos leído lo de la prisión preventiva, pero leámoslo nuevamente. 259, por favor. Prisión preventiva. Ah. Perdón. Se podrá ordenar la prisión preventiva después de oír al sindicado, cuando medie información sobre la existencia de un hecho punible y motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido o participado en él. La libertad no debe restringirse sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso. Como les digo, la medida de coerción que se le va a imponer en este caso es para que el juez pueda asegurar, es el medio por el cual puede asegurar que la persona va a estar presente en todas las citaciones que se le hagan. Obviamente, si está en la cárcel, solamente lo que se hace cuando hay una audiencia, se avisa al sistema penitenciario que se le necesita a esa persona para tal día, a tal hora, para una audiencia, y el sistema penitenciario es el encargado de, pues, sacarlo de la cárcel con esa instrucción y llevarlo a las audiencias. Así que ahí no hay riesgo que se pueda ir. Pero, como le digo, si no se dan, si se puede, ¿verdad?, sustituir la pena de prisión, ¿verdad? Entonces, sería, pues, obviamente, lo mejor. Obviamente, atendiendo a lo que establece el último o segundo párrafo del 259, que ahí claramente dice, la libertad no debe restringirse, sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia. O sea, que eso no debería ser lo que ordinariamente se haga. La prisión preventiva es la excepción. Lo que debe garantizarse es la libertad de la persona. Pues. Por eso es que dice, en los límites no solo indispensables, sino absolutamente indispensables. Esos dos calificativos, absolutamente indispensable, es lo que le da una característica de excepcional la prisión preventiva. Si hay otros medios con los cuales se puede asegurar la presencia de esa persona a las audiencias o en el proceso, pues obviamente se atenderán, que es lo primero que se tiene que hacer. Entonces, eso es lo primero que se tendrá que decidir, ¿verdad? Entonces, el auto en el cual se va a dictar después de oída esa discusión donde él va a resolver inmediatamente, lo tiene el 260, ¿verdad? Que es el siguiente artículo. Así como también el 370 o 60 decía qué es lo que debe de llevar o qué debe de contener precisamente, qué es lo que debe de contener el auto de procesamiento, pues obviamente también ahí está establecidos lo que debe de tener o debe de contener el auto, que va a señalar precisamente esta circunstancia. Era el 329, disculpen, forma y contenido del auto, ¿verdad? No era 329. Bueno, por ahí miremos. Entonces, por favor, miremos el 260.
Forma y contenido de la decisión. El auto de prisión será dictado por el juez o tribunal competente y deberá contener: 1. Los datos personales del imputado o los que sirvan para identificarlo. 2. Una sucinta enun- enunciación del hecho o hechos que se le atribuyan. 3. Los fundamentos con la indicación concreta de los presupuestos que motivan la medida. 4. La cita de las disposiciones finales aplicables. Disposiciones penales aplicables, exactamente. Eso es lo que debe contener la decisión, si va a haber una prisión preventiva o una medida sustitutiva. El 261 también señala ciertos delitos por los cuales no hay necesidad de una prisión preventiva en caso fuera ese delito. Miremos el 261 también, por favor. Casos de excepción. En delitos menos graves no será necesaria la prisión preventiva, salvo que exista presunción razonable de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad. No se podrá ordenar la prisión preventiva en los delitos que no tengan prevista pena privativa de libertad o cuando, en el caso concreto, no se espera dicha sanción. Bueno, entonces ahí sabemos, si son delitos de multa, pues obviamente, ¿para qué va a perder la libertad? Si de todas maneras él nunca va a ser condenado a estar en la cárcel, nunca va a estar preso, pues. Entonces, como nunca va a estar preso, pues no hay necesidad de una prisión preventiva, ¿verdad? Entonces hay que buscar una medida sustitutiva, ¿verdad? Eh, Obviamente eso se dice salvo que exista presunción razonable de fuga, obstaculización o averiguación de la verdad, pero en los delitos menos graves y en los casos en que vaya a haber multa, no hay necesidad porque la pena no es tan grave como para que la persona normalmente pueda escapar, ¿verdad? Al final el tema es pagar, ¿verdad? Y bueno, y obviamente pues no habría ningún problema. El problema es que no se den las condiciones del 262 ni del 263, que no haya circunstancias descritas en el 262 que pueda señalársele a él de que él pueda con mucha facilidad fugarse o irse para evitar el proceso penal. Esto es lo que de alguna manera tenemos que demostrar en la audiencia que corresponde respecto a lo que es lo que es esa medida de coerción que se le va a imponer. Entonces, el 262, por favor. Peligro de fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrá en cuenta especialmente las siguientes circunstancias. Número 1. Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. 2. La pena que se espera como resultado del procedimiento. 3. La importancia del daño resarcible y la actitud que el sindicado o imputado adopta voluntariamente frente a él. 4. El comportamiento del sindicado o imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. Y número 5. La conducta anterior del imputado. Bueno, estos son los elementos. Como les digo, uno tiene que llevar documentos a la mano, como ya les sabía, creo que no sé si esta sección o en la otra, que uno tiene cuando va a una audiencia de primera declaración, entonces uno siempre lleva, como les dije, o no les había dicho, no sé, pero lleva precisamente si él tiene negocios o tiene una relación laboral estable durante algún tiempo, constancias de trabajo, recibo de agua y luz, para demostrar de que él vive en ese lugar que va a señalar, que señala como residencia, donde va a permanecer, si tiene familia, cuáles son los negocios que tiene, o sea, constancias todas estas que le sirven para demostrar precisamente que la persona pues tiene una buena conducta, es una persona que ha trabajado siempre y que obviamente tiene una familia constituida y que obviamente pues no tiene esa libertad como simplemente para salir huyendo. Tiene muchas cosas aquí en Guatemala
que hacen que la persona pues piense 3, 4 o más veces el quererse fugar, ¿verdad? Y obviamente la conducta anterior del imputado con esas constancias de trabajo. Incluso en un caso, la persona era bastante conocida por el alcalde municipal de ese municipio, porque no fue aquí en Guatemala, sino en un municipio del interior. Me parece que es un caso que involucraba a unos jóvenes de ahí de San Vicente Pacaya, que incluso conocían al papá, conocían a los muchachos. Pues el mismo alcalde dio una constancia donde él conocía a estas personas y que efectivamente no iban a fallar, ¿verdad? Y a veces también se consigue, si él va a una iglesia, de él, en ese caso logramos una constancia, una como carta de recomendación del pastor de la iglesia, donde él afirmaba de que la persona era congregado, llegaba a esa iglesia o participaba en la actividad de la iglesia regularmente, ¿verdad? Los días domingo, y no me acuerdo qué otro día tenía como oficio. Por lo tanto, él sí podía asegurar que la persona pues era una persona confiable. Entonces, cositas así que uno tiene que prepararse para esa primera declaración, ¿verdad? Y obviamente pues que todo vaya ahí acorde a lo que es necesario para convencer al juez de que no va a existir el peligro de fuga. Lo siguiente que hay que demostrar, aunque aquí para esto pues tendría que ser una persona con influencia o que sea a veces funcionario público, ¿verdad? Porque a los funcionarios por este tema es por la vía que usualmente les niegan una medida sustitutiva, obviamente por haber sido funcionario y pudo haber tenido una relación en esa institución del Estado que tiene personas conocidas y que de alguna manera le pueden ayudar también. Miremos el 263, por favor. Peligro de obstaculización. Para decidir acerca del peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad, se tendrá en cuenta especialmente la grave sospecha de que el imputado podría: 1. Destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba. 2. Influir para que imputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. 3. Inducir a otros a realizar tales comportamientos. O sea, de alguna manera pues se va a ver obstaculizada la investigación porque tienen la facultad o los medios para que ya los testigos no declaren o testiguen cosa distinta, poder hacer desaparecer documentos que pudieran ser medios de prueba para el caso, en fin, una serie de cosas que la averiguación de la verdad se viese complicada, ¿verdad? Precisamente porque obviamente es difícil, pues. Si la persona, por ejemplo, fue un director general de una institución, entonces, obviamente dentro de la institución va a tener personas todavía allegadas a él o personas que de su confianza o de alguna manera que él las llevó y fueron nombradas, que obviamente están dispuestos a echar una mano e incluso a declarar a favor de él o algunos documentos también extraerlos y sacarlos de la institución para que no puedan ser utilizados por el Ministerio Público o la acusación del Ministerio Público, ¿verdad? O sea, de ahí de alguna manera. Entonces, esto es lo que debe evitarse. Entonces, si se han desaparecido esas dos circunstancias, entonces puede darse las medidas sustitutivas. Esas medidas sustitutivas están reguladas o las condiciones están en el 264 del Código Procesal Penal, obviamente, ¿no? Entonces son las circunstancias que puedan darse como sustitutivo. Como ven ustedes, el artículo es bastante amplio, ¿verdad? Es bastante grande porque también hubo varias modificaciones que se le hicieron a lo largo de algunos años, sobre todo porque ya estableció delitos, amplió la lista de delitos porque solo habían uno o dos limitaciones y amplió el listado de delitos por los cuales no es posible bajo ningún aspecto
dar una medida sustitutiva, que eso no estaba un poco más libre a la independencia judicial, al criterio judicial que podía valorar libremente el juez. Entonces, ahí es donde efectivamente pues ya dejó de imponerse el criterio. De alguna manera, si analizamos técnicamente o teóricamente o conformidad con la doctrina, de alguna manera cuando el legislador toma las decisiones del juez, de alguna manera obstruye o obstaculiza la independencia judicial, porque ya no es la interpretación ni la decisión del juez la que va a imperar en el caso, sino la decisión del legislador que le dijo qué hacer. En estos casos usted no puede tal y tal cosa. En cambio, en el otro tenía la libertad de él decidir si por este delito daba una medida sustitutiva o no, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de la persona, todos esos aspectos que estábamos viendo. Entonces, de alguna manera, la independencia judicial se ve afectada, se ve limitada, porque ahí lo que hay es un criterio del legislador y de decirle, mire, usted en estos casos no haga. Estos son los delitos que yo como Congreso le digo que no lo debe de hacer y le saca un listado. Si lo analizamos teóricamente, suena muy interesante el tema, ¿no? Y es muchas veces una buena herramienta para presentar en amparo o inconstitucionalidad cuando el Congreso trata de limitar esa independencia judicial, esa independencia de criterio que pueda tener el juez con respecto a un caso o casos determinados. Así que ahí les cuento precisamente esto. Bien, leamos el 264, por favor. Sustitución. Siempre que el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad pueda ser razonablemente evitado por aplicación de otra medida menos grave para el imputado, el juez o tribunal competente de oficio podrá imponer alguna o varias de las medidas siguientes. 1. El arresto domiciliario, en su propio domicilio o residencia o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el tribunal disponga. 2. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o de institución determinada, quien informará periódicamente al tribunal. 3. La obligación de presentarse periódicamente al del tribunal o la autoridad que se designe. 4. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal. 5. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares. 6. La prohibición de comunicarse con personas determinadas siempre que no se afecte el derecho de defensa. 7. La presentación de una caución adecuada por el propio imputado o por otra persona, mediante el depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, embargo o entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. El tribunal ordenará las medidas y las comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento y además podrá auxiliarse de cualquiera de los medios de control telemático, si a su juicio las circunstancias del caso lo ameritan. En ningún caso se utilizarán estas medidas desnaturalizando su finalidad o se impondrán medidas cuyo cumplimiento fuera imposible. En especial, evitará la imposición de una caución económica cuando el estado de pobreza o la carencia de los medios del imputado impidan la prestación. En casos especiales, se podrá también prescindir de toda medida de coerción, cuando la simple promesa del imputado de someterse al procedimiento baste para eliminar el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad. No podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas enumeradas anteriormente en procesos instruidos contra reincidentes o delincuentes habituales o por delitos de homicidio doloso, asesinato, parricidio, violación agravada, violación calificada, violación de menor de 12 años de edad, plagio o secuestro en todas sus formas, sabotaje, robo agravado al reincidente de los delitos de portación ilegal de armas de fuego de uso civil y o deportivas, tenencia o portación de arma de fuego con número de registro alterado, borrado o no legalmente, marcada por la DIGECAM.
También quedan excluidos de medida sustitutiva los delitos comprendidos en el capítulo séptimo del decreto número 4892 del Congreso de la República, Ley contra la Narcoactividad. Las medidas sustitutivas acordadas deberán guardar relación con la gravedad del delito imputado. En caso de los delitos contra el patrimonio, la aplicación del inciso séptimo de este artículo deberá guardar una relación proporcional con el daño causado. En procesos instruidos por los delitos de defraudación tributaria, defraudación aduanera y contrabando aduanero, no podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas a las que se refiere este artículo, excepto la de prestación de caución económica. En los procesos instruidos por los delitos de A, adulteración de medicamentos, B, producción de medicamentos falsificados, productos farmacéuticos falsificados, dispositivos médicos y material médico quirúrgico falsificado, C, distribución y comercialización de medicamentos falsificados, productos farmacéuticos falsificados, medicamentos alterados, dispositivos médicos y material médico quirúrgico falsificado. Y de establecimiento o laboratorios clandestinos no podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas a las que se refiere este artículo. Bien, pues ya les digo, se agrandó ese artículo por todas las modificaciones que le hicieron precisamente respecto a los delitos con los cuales no se puede dar. Incluso hay unos muy exagerados, por ejemplo, que son cuestiones económicas, lo respectivo, por ejemplo, a lo que es temas como el contrabando aduanero, defraudación tributaria, que al final son delitos de carácter económico, pues, que al final también se puede garantizar, como dice, con una fianza, que es lo que precisamente regula el 7, que son lo que normalmente se llama la fianza. Puede el juez decirle que deposite una cantidad de dinero, el cual obviamente si él no incumple con las condiciones en que se le dio, pues ese dinero lo pierde y pasa ya obviamente al poder o prácticamente pasa a ser parte de los fondos del organismo judicial. Entonces eso es, o una hipoteca, todo lo que ahí dice que de alguna manera garantice que esta persona va a estar, porque eso se trata, garantizar o asegurar, ya sea económicamente o por medio de sus bienes, que la persona no va a huir y siempre va a estar presente. Obviamente, otro caso también que también se maneja y es muy interesante, ¿verdad? Es la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o de institución determinada, quien informará periódicamente al tribunal. Esto es lo que también en otras palabras y civilmente se habla como en calidad de garante. Entonces hay una persona que se constituye como garante de que la persona va a cumplir y asume esa responsabilidad, y es él quien debe, o obviamente debe efectivamente controlar a la persona sindicada, porque si no, él va a tener consecuencias al momento en que esta persona le falte, y todo tiene que ser una persona que también tenga arraigo y que obviamente tenga esa calidad. En casos muy especiales que se mira muy poco, es que, y yo sí tuve oportunidad de verlo al final del caso, de que el mismo abogado defensor, no fui yo, no lo hice yo, el mismo abogado defensor, bueno, estaba defendiendo a otro abogado, entonces eran amigos y toda la cuestión. Entonces él dice, mire, yo como abogado defensor también personalmente me constituyo en calidad de garante porque lo conozco a él de hace muchos años, tenemos una buena amistad y yo sé y puedo garantizar que esa persona no se va a ir, ni tampoco que me va a hacer quedar mal aquí ante el tribunal. Por lo tanto, yo me ofrezco como garantía. Entonces, eso se puede dar también, pues, que es para asegurar efectivamente que la persona sí va a estar siempre presente en los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? O también, usualmente lo que hacen es el 3, ¿verdad? Que es la obligación de presentarse periódicamente al tribunal o a la autoridad que se designe. Entonces, lo que hace es que
cada 15 días o cada semana, depende de las condiciones que le dé el juez, o una vez al mes, debe presentarse ya sea al Ministerio Público o al juzgado o donde él le designe a firmar un libro de asistencia. Cada 15 días tiene que ir a firmar su libro de asistencia. Obviamente, y obviamente si alguna vez falta, inmediatamente la institución o la que lo tiene a su cargo, pues dará aviso para que efectivamente se le cancele o se suspenda precisamente ese permiso, esa autorización que se le dé. Y obviamente el arresto domiciliario. Obviamente allí es en su propio domicilio o residencia, ¿verdad? Es la persona que, o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna, o que ahí precisamente va a estar, que no va a estar siempre en su residencia y no va a poder salir precisamente de ese lugar, ¿verdad? Que es donde le tienen asignada. Obviamente, el 4, que es también interesante, la prohibición de salir sin autorización del país, obviamente porque obviamente tienen arraigo, pues están arraigadas, y por lo tanto hay un aviso en migración y esa persona no puede salir del país, y a veces también tienen que depositar su pasaporte y todo en el tribunal. Hay veces que sí se lo exige, pues. Entonces, en el cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal. Entonces, algunas veces, si la persona ya tiene una medida sustitutiva, entonces a veces se puede decir, el juez dice, mire, en su residencia, que no puede salir, por ejemplo, de la ciudad capital, o algunas veces le fija el domicilio, ¿verdad? El domicilio. ¿Cuál es la diferencia entre domicilio y residencia de conformidad con el Código Civil? Puchiga, ¿será que se quedó? A ver que no me oían, que me haya quedado mudo como otras veces. Catherine. Domicilio es el departamento. Sí. Y residencia, pues ya es la casa, el número de casa. Exactamente, en su casa. ¿Va? Esa es la diferencia en el domicilio. El domicilio se circunscribe a lo que es el departamento donde él tenga su residencia. No es lo mismo hablar de la ciudad de Guatemala que el departamento de Guatemala. O sea, en el departamento él puede movilizarse a cualquiera de los municipios que se encuentren dentro de esa circunscripción departamental del departamento donde a él le haya ordenado el juez. Pero algunas veces, como tiene esa libertad, o por ejemplo la persona tiene negocios o tiene terrenos, por ejemplo en Escuintla o en Alta Verapaz, Cobán o Purulá o cualquiera de esos lugares así, por darles un ejemplo, puede pedirle uno como abogado, mire señor juez, fíjese que la persona, o sea, la persona sindicada tiene intereses, tiene negocios en tal y tal cosa, tal y como yo le di con los documentos que le acredité su arraigo, y él tiene que constantemente ir a supervisar o tiene que ir a su terreno o a esta otra cosa. Por lo tanto, yo quisiera que a usted le autorizara para poder también movilizarse o trasladarse también a este y otro departamento donde tiene que realizar su actividad normal o su supervisión o donde realiza obviamente el negocio. O de repente puede ser que él trabaje en otro departamento, que vive aquí en Guatemala y trabaje en Escuintla, porque no es muy extraño que haya mucha gente de Escuintla que se viene todos los días a trabajar a Guatemala. Igual lo que es de Cuilapa a Santa Rosa, diariamente se trasladan desde Cuilapa a Santa Rosa, los del departamento de Zacatepeque, los de Antigua, se trasladan obviamente acá para trabajar todos los días. Entonces, bajo esas circunstancias es que se da. Había una mano levantada, pero como que se arrepintió, o yo me tardé mucho y se enojó. Licenciado, buenas tardes. Hola, hola. Gracias por darme el tiempo. Solo quiero comentar, licenciado, que
Yo lamentablemente por mi trabajo la vez pasada tuve un accidente y pues lamentablemente pues fui acusado de homicidio culposo. Fue- pero precisamente lo que usted estaba hablando, mi abogado pidió de que se me permitiera movilizarme dentro del departamento de Guatemala, que es donde yo laboro todo el departamento de Guatemala. Y pues tuve esa medida de la que a la que usted se está refiriendo. Ujú. Sí, sí, Ah, quería, digamos, compartir esa experiencia, licenciado. bueno, muchísimas gracias, Carlos Pérez. Pues obviamente, Carlos, eso obviamente le da mucho más fortaleza y hace que las personas que están dando la clase, gracias, es una colaboración bastante grande, pues que tengan esa capacidad de comprender mucho mejor lo que yo estaba tratando de explicar, porque a veces cuando uno como profesor está explicando las cosas, se oye a veces un tanto pajero, sí será, o ni siquiera le prestan importancia. Entonces, en este caso, así como Carlos tuvo esa experiencia o esa mala experiencia, pues se dan cuenta de la importancia que tiene, que ustedes como abogados tengan la capacidad y la habilidad y el conocimiento principalmente para manejar este tipo de información. Y eso obviamente va a decir y los va a acreditar a ustedes, les va a dar cierto prestigio de que son buenos abogados, porque yo estoy seguro que Carlos Pérez, cuando él manifestó eso al tribunal y todo, y lo logró, se sintió bastante satisfecho, bastante complacido, y en el fondo decía, que mi abogado es bien cabrón, un buen abogado el que me conseguí. No sé si ese fue en un momento determinado lo que usted pudo haber pensado, Carlos, pero usualmente eso sucede. Y entonces él mismo eventualmente tiene otra situación y todo, dice, miren, vayan con tal abogado, a mí miren, si no hubiera sido por él, no hubiera estado así como estoy. Entonces cosas así, pues que a ustedes les dan nombre y prestigio y demuestra obviamente la calidad y la capacidad que ustedes tienen. Entonces, ya vieron que sí es cierto, pues, por experiencia propia, no solo por los cuentos y las babosadas que yo vengo a hablar aquí con ustedes, lo que les estoy diciendo, así funciona. Bien, entonces, por eso es que hay que agradecer a Carlos esto. Nilton, Licenciado, una duda. solo una. Sí, solo una. Puchi, dichoso, yo tengo como 1000. En este momento, solo una. Digamos de que las medidas de coerción, por lo que establece el artículo 276, se puede pedir una revisión y son revocables. Pero menciona también que son revocables o reformables aún de oficio. Y ahí no sé, no entiendo muy bien a qué se refiere con aún de oficio. Si me podría ejemplificar, por favor. Bueno, lo que pasa es que se pueden, obviamente, de oficio hacerse, porque es obvio que las condiciones han cambiado. Imagínense que en un momento estuvo la persona acusada o sindicada de un homicidio simple. Claro, al momento que se haga la investigación y todo lo demás, se descubre que no era un homicidio simple, sino que fue un homicidio preterintencional, por ejemplo, ¿verdad? Aquellos en que el hecho ocurrió por una circunstancia que no era su voluntad matar, sino que es esto, o que de alguna manera un estado de emoción violenta que en ciertos extremos puede lograr o hacer que efectivamente la persona pueda entrar en una situación de inimputabilidad, dadas las características del estado de emoción violenta en que él cayó, y que obviamente no haya necesidad más que de una medida de seguridad. Entonces, si esas circunstancias se dieron, puede el juez en eso, viendo que ya se le cambió el delito de un homicidio simple a un homicidio preterintencional y todo, porque obviamente si ustedes viven en estos delitos prohibidos, solo habla de homicidio doloso, asesinato, parricidio y parricidio, pero no habla nada absolutamente de un homicidio culposo, no habla nada de un preterintencional ni un estado de emoción violenta, porque entonces es posible que por esos delitos que acabo de mencionar sea posible aplicarle una medida sustitutiva, que el juez cuando las circunstancias cambien y obviamente cambie el delito por el cual la persona está siendo sindicada, se hace revisión del auto de procesamiento y cambie el delito, entonces ahí automáticamente el mismo juez puede ordenar precisamente esto. Porque la medida de por la prisión preventiva que le dieron era porque era homicidio, pero después se convierte en esto, entonces el juez puede decir y puede aplicarse una medida sustitutiva.
Así es, Nilton. O podría suceder al revés, de que, por ejemplo, lo Claro. acusen de homicidio, pero resulta que, digamos, él está involucrado con un cartel de droga, ¿va? No, Le bueno, que mete sean varios delitos, ¿no? Pero imaginemos, empezamos en el homicidio, que era un homicidio simple, pero resulta que después se estableció que era un asesinato, por ejemplo. Entonces le quitan la medida sustitutiva y va a prisión preventiva. Ajá. Sí, pues. Es de ida y vuelta, de doble vía, no solo en el sentido de favorecer. No es solo indubio pro reo. Exactamente, hay circunstancias que el indubio por reo se va a superar, toda vez que son delitos por lo que expresamente está prohibido. Alberto levantó la mano. Muchas gracias, Lick. Sí, es correcto, doctor. Lo que les iba a hacer acotación a los compañeritos, que en estos casos siempre tengan ustedes muy presentes, porque son cuestiones que se ventilan, por ejemplo, desde la perspectiva de la institución del Ministerio Público. Esto aplicaría tanto para la defensa como para el ente acusador, que tienen que considerar ustedes todos los elementos a efecto y, por ejemplo, recordar aquellas palabritas que con el doctor siempre les decíamos. La cuestión de cómo es que subsume un delito a otro, ¿verdad? Tengan muy clara esa situación, porque de esta manera es como el doctor, en palabras un poco más prácticas, les está diciendo que se va a tomar en consideración, dependiendo de la circunstancia en la que la persona ha cometido el hecho, o la situación procesal en la que se ve inmersa, a efecto que se pueda revocar, o también, como él dice, puede haber de alguna manera una forma que pueda ser reformada el auto del delito al cual se le está imputando. Esa es la acotación, doctor. Disculpe. No, perfecto. Eso ha contribuido más. Porque le digo, esta es una de las primeras cosas que es importante que se va a hacer en cualquier proceso. La primera declaración es bastante importante. Mire todas las consecuencias y todo lo que se puede lograr en esta primera audiencia, que no es así simplemente, primera declaración. No, mire todo lo que se tiene que alegar y conocer y saber cuando uno está como abogado defensor. El Ministerio Público es obviamente echándole riata a uno diciendo, no, que se vaya a la cárcel. Él siempre va a pedir la prisión preventiva. Él no va a someter a consideración. Es uno el que debe demostrar todas estas circunstancias para convencer al juez que sí puede dársele una medida sustitutiva. El Ministerio Público normalmente, ¿verdad?, va a decir, no, prisión preventiva, prisión preventiva. Es la posición que asume. Claro, si fuera bien aplicada la objetividad, y en algunos casos sí lo ha hecho, no lo voy a negar, el Ministerio Público puede también pedir una medida sustitutiva. Estar de acuerdo, decir, sí, mire, yo también estoy de acuerdo que se le puede aplicar, dadas las circunstancias y el delito, una medida sustitutiva. Cuando se genera la discusión que se va a generar de acuerdo al 82, él puede estar de acuerdo y no hay problema, pues. Carlos Pérez. Licenciado, buenas tardes. Solo tengo una duda con relación a las medidas sustitutivas. Por ejemplo, si uno como abogado, logra una medida sustitutiva de las muchas que usted ya ha mencionado acá, y digamos la persona que está siendo acusada se da a la fuga, uno como abogado tiene algún delito o alguna pena por eso. Ninguno. Cada persona es responsable por sus actos. En este caso, el que lo hizo fue él fue el que tomó la decisión y él lo hizo. Por lo tanto, como abogado, no, yo peleé y asumí y alegué precisamente lo que en ese momento yo tenía a la mano y que de alguna manera pues estaba bien. Pero si él en su momento decide, ya es una decisión de él, ¿verdad? Y no hay responsabilidad para uno como abogado. Usted puso como ejemplo que también, digamos que un amigo estaba defendiendo a otro. Sí. Pero ahí cuando es calidad de garante, ahí sí asume cierta responsabilidad, porque se vuelve en el equivalente a la otra figura que es el fiador. ¿Cuál es el dicho del fiador? Los fiadores son pagadores, porque si aquel no paga, al primero que le van a caer es a usted, porque usted también asumió la responsabilidad, es fiador. En cambio aquí lo que es garante. Yo garantizo, yo aseguro que él va a hacer. Entonces en calidad de garante tampoco tiene responsabilidad, sino que simplemente
faltó a la garantía o a la confianza que usted le daba como en calidad de garante. O sea, es decir, como ya que él se fue, usted ahora va a responder por el homicidio de este, ¿va? No, eso no puede ser, ¿va? Cada quien es responsable por sus propios actos. Gracias, licenciado. Así es. Entonces, como les digo, precisamente en esto, ¿verdad? En estas circunstancias son los que se dan y las condiciones que ahí están. Por ejemplo, no acudir a ciertos lugares, no hablar con... le prohíben incluso comunicarse con los otros coimputados o coacusados, si hay varios, no acercarse a determinado lugar, no ir a donde las cariñosas, porque ahí ya después no quiere salir y va a fallar a la audiencia, bueno, todo ese tipo de cosas inocentes que los hombres hacen, ¿verdad? Entonces, pero no, bueno, entonces en esas condiciones, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, aquí hay una situación muy especial con respecto a lo que es el arresto domiciliario respecto a los accidentes de tránsito. Miren el 264 bis, por favor. Arresto domiciliario en hechos de tránsito. Sí. Cuando se trate de hechos por accidentes de tránsito, los causantes de ellos deberán quedarse en libertad inmediata, bajo arresto domiciliario. Esta medida podrá constituirse mediante acta levantada por un notario, juez de paz o por el propio jefe de la policía que tenga conocimiento del asunto. Estos funcionarios serán responsables si demoran innecesariamente el otorgamiento de la medida. El interesado podrá requerir la presencia de un fiscal del Ministerio Público a efecto de agilizar el otorgamiento de dicha medida. En el acta deberán hacerse constar los datos de identificación personal tanto del beneficiado como de su fiador, quienes deberán identificarse con su cédula de vecindad o su licencia de conducir vehículos automotores, debiéndose registrar la dirección de la residencia de ambos. El juez de primera instancia competente, al recibir los antecedentes, examinará y determinará la duración de la medida, pudiendo ordenar la sustitución de la misma por cualesquiera de las contempladas en el artículo anterior. No gozará del beneficio la persona que en el momento del hecho se encontrare en alguna de las situaciones siguientes. 1. En estado de ebriedad o bajo efecto de drogas o estupefacientes. 2. Sin licencia vigente de conducción. 3. No haber prestado ayuda a la víctima, no obstante de haber estado en posibilidad de hacerlo. 4. Haberse puesto en fuga u ocultado para evitar su procesamiento. En los casos en los cuales el responsable haya sido el piloto de un transporte colectivo de pasajeros, escolares o de carga en general, cualquier transporte comercial podrá otorgársele este beneficio, siempre que se garantice suficientemente ante el juzgado de primera instancia respectivo el pago de las responsabilidades civiles. La garantía podrá constituirse mediante primera hipoteca, fianza prestada por entidad autorizada para operar en el país o mediante el depósito de una cantidad de dinero en la tesorería del organismo judicial y que el juez fijará en cada caso. Sí, entonces ya ven el arresto domiciliario por accidentes de tránsito. No son pocos los casos que a uno lo pudieron haber llamado cuando está bastante activo y es conocido, de que lo llame, que mire, tuve un accidente de tránsito, necesito su ayuda. Entonces, como de alguna manera, lo primero que hace la policía es trasladar, obviamente porque es delito, a la subestación. Entonces, ahí en la subestación uno pues llega y o lleva el acta preparada o ahí la prepara y todo, escribe todos los datos y ahí mismo hace toda la actividad, ¿verdad? De lograr el acta de arresto domiciliario. Entonces, obviamente, en esos, dependiendo del cliente, pues también es una muy interesante, sobre todo cuando uno está, bueno, cuando tiene cierto tiempo o poco tiempo de empezar a trabajar ese tipo de cosas, porque se ganan buena plática los abogados, porque al final es un acta notarial que se tiene que levantar de arresto domiciliario. Entonces, obviamente, pues uno como notario lo puede hacer. Ahí dice que el juez lo puede hacer la Policía Nacional, pero normalmente la policía no lo hace. No lo hace precisamente para no asumir responsabilidades. En casos extremos sí lo hace, pero normalmente
no lo hace. Entonces, al levantar esa acta, firmarla y dar todas las legalidades, obviamente, automáticamente, ustedes, la persona, sale en ese momento de la comisaría o la subcomisaría en donde esté, esperando, obviamente, porque señaló para lograr recibir notificaciones y todo. Entonces, esperando que lo citen, o le dice mañana a tales horas tiene que estar presente en el juzgado tal. Entonces, tienen que estar presentes ahí para que el juez revise el acta y revise todos los documentos y ratifique, obviamente, esa detención domiciliar que usted notarialmente hizo ahí en la policía después de que haya sucedido ese hecho delictivo. Entonces, como le digo, es una bonita experiencia y obviamente, pues, hay muchos abogados por ahí que andan por ahí cerca y obviamente, pues, ganan buena plata. Fácilmente creo que ahorita algo así, dependiendo pues también cómo sea su cliente o es una persona ajena, puede cobrar de 2,000, a veces 3,000 quetzales por esa cuestión. Algunos se van más arriba también, depende quién sea la persona. Así que así es como opera precisamente este tipo de actividades. Bueno, ya muchos se alegraron cuando dijeron, puchica, todo eso hay que cobrar, ahí me voy a mantener yo levantando actas. Obviamente ya tienen ustedes el modelo, ¿verdad? Del acta de arresto domiciliar, ya la tienen preparada, solo cambian los datos y todo, ponen sus sellos, sus timbres y todo, las firman y ahí está la validez. Carlos Pérez. Licenciado, perdone nuevamente, Sí. como acá, digamos, especifica cuatro situaciones en las que no se puede gozar de ese beneficio. Sí. Pero, digamos, igual uno como abogado, aún sabiendo que la persona está dentro de estos de estas cuatro situaciones, digamos, de irregularidad, uno igual puede solicitar una medida sustitutiva y el juez ya será él quien decida si la da o no la da. Claro, lo que pasa es que obviamente si es por accidente de tránsito y están bajo estas condiciones, son circunstancias que no es posible obtenerlo, esa medida sustitutiva. Claro, a veces el juez puede hacerlo, pero si ya se demostró que la persona va en bajo efectos de licor, no tiene licencia vigente, los jueces difícilmente van a cambiar. Claro, el accidente de tránsito se puede arreglar inmediatamente y de alguna manera puede lograrse una fianza y todo, así como también se hace con el transporte público, porque esto procede únicamente contra el transporte particular, pero no con el transporte comercial, como ustedes pueden ver, ¿verdad? En el último párrafo. Entonces, bajo cientos podría darse a estas personas, pero las condiciones están, la garantía, dar una garantía, asegurar el pago de responsabilidades civiles, porque está asegurado el vehículo o tiene seguro y todo lo demás. Entonces ahí sí podría cambiarse. Pero lo normal es que bajo esa, venía bolo, no, entonces definitivamente no, se jodió. La licencia no, ni la cargaba siquiera y todo, es que se me perdió, tu madre, ya te jodiste, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que efectivamente tiene uno que ver, pero no se podría, Carlos. Gracias, licenciado. Ajá. Entonces, como le digo, estas son las decisiones que se deben de tomar y son las que deben discutirse precisamente de conformidad con el artículo 82 y el numeral que responde, que es el 5, ¿no? Esto es lo que se discute. Miren ustedes el parrafito 5, pero mire todo lo que ustedes tienen que manejar y saber para poder discutir precisamente esa circunstancia. Entonces, la cosa no es así, solo voy a una primera declaración o hechos. Esa cosa tiene que ir preparado usted y prepararse adecuadamente para poder prestarle el mejor servicio que usted puede darle a su cliente. Que usted puede. Porque como le digo, eso es lo que lo va a acreditar usted como un buen abogado, porque todos van a empezar a recomendarlo. Fállele a un cliente, y obviamente ahí va a haber
problema porque, no, con ese no, ese es un tal por cual. Sobre todo cuando viven ustedes en lugares donde hay menos abogados. En Guatemala, pues ya hay tantos que no se mira eso. Pero si ustedes están laborando, trabajando en un municipio donde no son muchos los abogados, ya saben que el chisme corre a pasos agigantados. Y si dicen, ese es chueco, ese no tal cosa, ese no sirve, este a mí me clavó y toda la cuestión, solo me cobró y no me logró y todo, no es eso. En cambio, si todos empiezan a decir, cuidadito con este abogado y toda la cuestión. No les cuento algunas experiencias de ese tipo, porque si no van a creer, pero yo salí de una audiencia que íbamos a juicio y entramos a las 8:30, a las 10:30, 11 menos 4, y ya íbamos para afuera, porque interpuse precisamente unas excepciones derivadas precisamente del mal planteamiento que hizo la acusación, y obviamente lo discutieron, esto se volvió una gran discusión, se retiraron los jueces, analizaron y solo salieron y confirmaron lo que yo había pedido, porque sí, lo que yo estaba alegando era cierto, y yo pedí, porque ese es un incidente que se presenta al inicio, el alegato inicial, yo lo hice, y la persona en ese momento, el juez declaró el sobreseguimiento del caso, o que ya no se iba a realizar el juicio. Entonces, 2 horas y media, y salió también la persona y se le levantó todas las medidas y todo lo demás. Imagínense. A la salida me estaban esperando, o algunos pidiéndome mi dirección, que miren, necesito hasta los mismos policías, miren, cuando necesitemos algo en la comisaría, mire usted, deme su dirección, Lick, y todo su teléfono para poder llamarlo y todo. Vieran cómo salí de ahí, de esa audiencia, en el que uno sale como que ya un 40 o ya no cabe en su pecho y hay un 40 y todo lo demás. No, sí, he tenido cosas así interesantes precisamente, pero ¿qué tiene uno que hacer? Estudiar, prepararse. El examen es diario, el que usted está sometido precisamente cuando se presenta a las audiencias. Y si ustedes fallan, mire usted, le ponen el dedo, porque los mismos abogados que están en la contraparte se encargan de pasar el chisme de las muladas que usted hizo en esa audiencia. Para reírse, se lo cuentan a sus cuates. Total que entre abogados te veas, pero miren, pasan inmediatamente el chisme. Y usted queda mal. Si usted hace algo mal en la audiencia. Lo mismo que en el examen, usted hace algo mal y obviamente ya quedan también complicados. Bueno, vamos a dejarlo aquí, son las 15:36. Analicen bien esto, porque así como lo ven, que es muy sencillo el 82, no debe ser que venga una pregunta de selección múltiple y obviamente vayan a contestarla mal o vayan a poner la raya donde no la deben de poner. Entonces, muchísimas gracias, pasen buena tarde y ya por favor déjenme de estar maltratando. Y además, mi mamacita no tenía la culpa de eso. Además, recuérdense que ya falleció hace poco, ¿verdad? Así es que no dame el favor, pues. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Hola, licenciado, feliz tarde.